La casa estaba sumida en dolor hasta que una desconocida apareció días antes de Navidad. Ella sabía cosas que nadie podía saber y conquistó a los niños con gestos imposibles de explicar. Lo que parecía simple coincidencia reveló algo mucho más profundo y transformador. Antes de que empecemos, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Diciembre siempre había sido el mes más difícil para Rodrigo Méndez, no por el calor sofocante de Madrid o por el ajetreo de las fiestas de fin de año, sino porque diciembre traía consigo los recuerdos más dolorosos que un hombre podría cargar. Hacía exactamente 18 meses, su vida se había derrumbado de una forma que jamás habría imaginado posible. Un simple accidente, una tontería de tráfico, de esas que uno ve en las noticias y piensa, qué tragedia, pobres familias, sin imaginar que un día sería su propia tragedia, su propia familia destrozada. Camila estaba volviendo del colegio con Ana, su hermana pequeña, cuando el camión perdió el control en la M30. 2 vidas que se fueron en cuestión de segundos, dejando atrás un vacío que parecía crecer cada día. Rodrigo perdió a su esposa, las gemelas Marina y Sofía perdieron a su madre, y la casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones animadas, transformó en una especie de campo de batalla silencioso. Las niñas solo tenían 4 años cuando todo ocurrió. Eran unas niñas dulces, cariñosas, que corrían por la casa canturreando las canciones que su madre les enseñaba, que pedían que las cogieran en brazos a cualquier hora y llenaban los domingos de alegría con sus juegos inocentes. Pero después del accidente fue como si algo dentro de ellas también se hubiera roto. No era solo tristeza, era una rabia profunda, una desconfianza hacia cualquier adulto que intentara acercarse. Gritaban, mordían, empujaban, tiraban la comida a la pared, se despertaban de madrugada a gritos y se negaban a dormir solas. Rodrigo lo intentó todo. Psicólogas, pediatras, psiquiatras infantiles. Nada funcionaba. Las niñas parecían haber construido una muralla a su alrededor, y cualquier intento de aproximación era recibido con más violencia, más gritos, más desesperación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional en casa, alguien que pudiera quedarse con las niñas mientras él trabajaba y que supiera cómo lidiar con aquella situación. La primera cuidadora duró 3 días. Se fue llorando después de que Marina le mordiera el brazo con tanta fuerza que le dejó marca. La segunda aguantó, una semana antes de rendirse, alegando que las niñas eran imposibles de controlar. La tercera ni siquiera llegó a completar un turno. Y así fue, una tras otra. 8 profesionales diferentes pasaron por la casa de los Méndez en los últimos 6 meses. Algunas con años de experiencia, otras recién graduadas, todas con una cosa en común: la incapacidad de lidiar con 2 niñas pequeñas consumidas por el dolor. Rodrigo estaba al límite. El trabajo en la constructora se estaba resintiendo. Apenas conseguía dormir, y veía a sus hijas hundiéndose cada vez más en un agujero oscuro del que no sabía cómo sacarlas. La casa estaba siempre hecha un desastre, las niñas comían cualquier cosa que él consiguiera que tragaran, y el ambiente era de tensión permanente. Llegaba a casa por la noche temiendo lo que iba a encontrar, y salía por la mañana con el corazón encogido, sabiendo que estaba dejando a sus hijas en una situación insostenible. Fue un lunes, 5 días antes de la Navidad de 2024, cuando Elena apareció en sus vidas. Rodrigo había publicado un nuevo anuncio en Internet, más desesperado que esperanzado, cuando el teléfono sonó a última hora de la tarde. La voz al otro lado era tranquila, grave, con un acento madrileño que no intentaba disimular. «Buenos días, he visto el anuncio sobre el puesto de cuidadora», dijo, sin rodeos. «¿Tiene experiencia con niños?», preguntó Rodrigo, ya preparado para otra decepción. «Tengo experiencia con el dolor», respondió ella, de una forma tan directa que él se quedó sin palabras durante unos segundos. No era la respuesta que esperaba,
Pero había algo en aquella voz, una sinceridad cruda que le hizo aceptar la entrevista. Quedaron para el día siguiente a las 2 de la tarde, hora en que las niñas solían estar más agitadas después de comer. Elena llegó puntualmente. Rodrigo abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 35 años, con el pelo castaño recogido en un moño sencillo, ropa discreta, sin maquillaje. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos, oscuros y profundos, como si cargaran mucha más historia de la que su edad sugería. Había una tristeza en ellos, pero también una firmeza, una determinación silenciosa que él no conseguía descifrar. Elena Santos se presentó extendiendo la mano. Rodrigo Méndez, entre, por favor. Apenas puso un pie en el salón, y ya se oyeron los gritos que venían del piso de arriba. Marina y Sofía estaban teniendo una de sus crisis habituales, probablemente peleando por algún juguete o simplemente descargando su frustración la una con la otra. Rodrigo cerró los ojos, avergonzado. «Disculpe el ruido, están pasando por un momento difícil». Elena no pareció sorprendida ni molesta, solo inclinó la cabeza como si estuviera escuchando música. «Se están comunicando», dijo con una naturalidad que lo desconcertó. «¿Comunicando? El grito también es un lenguaje. Están diciendo que tienen miedo, que están perdidas, que no saben cómo pedir ayuda de otra manera». Rodrigo se sentó en el sofá, indicándole que hiciera lo mismo, pero Elena prefirió quedarse de pie, mirando hacia la escalera. «No sé si usted va a poder», confesó él, con voz cansada. «Ya lo he intentado todo. Profesionales con mucha más experiencia que alguien sin formación específica». «Señor Méndez», dijo ella, volviéndose para mirarlo, «no he venido aquí a vender mi experiencia académica. No tengo un título en psicología, no he hecho un curso de niñera, no tengo referencias de otras familias. Lo que tengo es algo que quizás nadie más que ha pasado por aquí ha tenido». «¿Y qué es?» «Yo sé lo que es ahogarse». En ese momento un estruendo vino del piso de arriba, seguido de un llanto fuerte y descontrolado. Rodrigo suspiró y se levantó. «Voy a tener que subir e intentar calmarlas». «¿Puedo ir con usted?» Él dudó. Todas las demás candidatas habían pedido conocer a las niñas, pero siempre en un momento más controlado, después de que él consiguiera calmarlas. Elena estaba pidiendo entrar en el ojo del huracán. «¿Está segura? Pueden ser bastante agresivas». «Estoy segura». Subieron las escaleras juntos, el ruido haciéndose más fuerte a cada peldaño. La habitación de las niñas parecía un campo de batalla. Juguetes esparcidos, ropa tirada por el suelo, las dos empujándose y gritando en una discusión que nadie sabía ya ni por qué había empezado. Rodrigo entró primero, intentando separar a sus hijas. «Marina, Sofía, parad ya. Basta». Las niñas lo miraron con esa expresión que él ya conocía bien, una mezcla de rabia y tristeza que le partía el corazón. Marina, siempre la más explosiva, se cruzó de brazos e hizo un puchero. Sofía, más introspectiva, se tiró en la cama y fingió que estaba durmiendo. «Niñas, esta es Elena. Se va a quedar con vosotras unos días». Las dos ni siquiera miraron en dirección a la mujer. Rodrigo estaba a punto de disculparse de nuevo cuando Elena se agachó, quedando a la altura de los ojos de las niñas. «Hola, Marina». «Hola, Sofía». Marina la miró con desconfianza. «¿Te vas a ir como todas las demás?» La pregunta pilló a todos por sorpresa. Era la primera vez en meses que una de las niñas dirigía una frase completa a un adulto desconocido. Elena pensó un momento antes de responder. «No lo sé, depende de que me dejéis quedarme». «No dejamos que nadie se quede», dijo Sofía saliendo de detrás de la almohada. «Somos malas». «¿Quién ha dicho que sois malas?» «Todo el mundo. La profe del cole, las mujeres que venían aquí. Papá cuando se enfada». Rodrigo sintió que se le encogía el corazón. Realmente había dicho eso algunas veces en los momentos de mayor desesperación. «¿Sabéis lo que creo?», dijo Elena sentándose en el suelo. «Creo que no sois malas. Creo que os estáis ahogando».
Marina frunció el ceño. ¿Cómo que ahogando? Aquí no hay piscina. No en el agua, en el sentimiento. A veces tenemos tanta tristeza, tanta añoranza, tanto miedo, que es como si estuviéramos debajo del agua, sin poder respirar. Y entonces damos manotazos, gritamos, empujamos a todo el que intenta ayudar, porque se nos ha olvidado cómo aceptar la ayuda. Las niñas se quedaron en silencio, procesando las palabras. Rodrigo también estaba callado, impresionado por la simplicidad y la precisión de la explicación. ¿Echáis de menos a mamá?, preguntó Elena. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Las dos empezaron a llorar al mismo tiempo, un llanto suelto y profundo que llevaban conteniendo meses. Elena no intentó abrazarlas, no hizo movimientos bruscos. Simplemente se quedó allí, en el suelo, ofreciendo su presencia sin prisa. «Está bien llorar», dijo en voz baja. «La añoranza necesita salir de dentro, si no, se convierte en rabia». Rodrigo observaba la escena con una mezcla de asombro y alivio. Hacía meses que no veía a sus hijas llorar de esa forma, sin agresividad, solo dejando que el dolor fluyera. Elena había conseguido en 5 minutos algo que 8 profesionales diferentes no habían logrado en meses: hacer que las niñas se sintieran comprendidas. Cuando el llanto disminuyó, Sofía se acercó a ella. «¿Conocías a nuestra mamá?». Elena se tensó por un segundo y Rodrigo lo notó. Hubo una vacilación casi imperceptible antes de que respondiera. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque sabes cómo nos sentimos. Mucha gente sabe cómo os sentís, Sofía. Mucha gente se ha sentido perdida así». No era exactamente una respuesta a la pregunta, pero las niñas parecieron aceptarla. Elena se levantó y miró a Rodrigo. «Si usted quiere, puedo empezar mañana». «¿Está segura? Ha sido solo el primer contacto. Ellas pueden...». «Puedo empezar mañana», repitió ella, con la misma firmeza en la voz. Rodrigo asintió, más por desesperación que por convicción. No tenía más opciones, y Elena había conseguido algo, inédito en aquellos pocos minutos. «De acuerdo. ¿A las 7 de la mañana? A las 7 estoy aquí». Cuando se fue, las niñas se quedaron más calladas de lo habitual. Cenaron sin quejarse, se ducharon sin pelear, y por primera vez en semanas se fueron a la cama sin montar un escándalo. Rodrigo se quedó en el salón intentando procesar lo que había ocurrido. Había algo diferente en aquella mujer, algo que no conseguía identificar. La forma en que había hablado con las niñas, cómo parecía entender exactamente por lo que estaban pasando, cómo supo las palabras exactas que decir. Que aquella vacilación cuando Sofía preguntó si conocía a Camila, ¿por qué se había puesto nerviosa? Rodrigo sacudió la cabeza, intentando alejar los pensamientos. No importaba quién era Elena o de dónde venía. Si conseguía traer un poco de paz a sus hijas, eso era todo lo que necesitaba saber, al menos por ahora. Aquella noche, por primera vez en 18 meses, la casa de los Méndez quedó en silencio. No el silencio pesado y tenso de siempre, sino un silencio diferente. Un silencio que llevaba la promesa de que quizás, solo quizás, las cosas podrían empezar a cambiar. Elena llegó al día siguiente exactamente a las 7 de la mañana, como había prometido. Rodrigo todavía estaba terminando de arreglarse para el trabajo cuando oyó el timbre. Bajó apresuradamente, ajustándose la corbata, y abrió la puerta para encontrarla allí, puntual, con la misma expresión serena del día anterior. «Buenos días, señor Méndez». «Buenos días, Elena. Las niñas todavía están durmiendo. Ha sido una noche tranquila, gracias a Dios». Ella asintió y entró, mirando alrededor de la casa con atención. Era una casa bonita, amplia, bien amueblada, pero que cargaba en las paredes y en los rincones esa sensación de abandono que solo una familia en duelo profundo consigue imprimir. Había juguetes esparcidos por los rincones, ropa doblada sobre el sofá esperando a ser guardada, una pila de platos en el fregadero de la cocina. No era suciedad, era cansancio materializado. «Voy a dejar mi teléfono apuntado en la nevera», dijo Rodrigo cogiendo un papel. «Cualquier emergencia, me llamas.
Hay comida en el congelador para el almuerzo de las niñas. Les gustan los macarrones, pero son un poco selectivas con otros platos. Elena observaba mientras él hablaba, pero su atención parecía estar en otros detalles de la casa. La forma en que los platos estaban dispuestos en el escurridor, la posición del sofá en el salón, pequeñas cosas que una persona cualquiera no notaría. ¿A qué hora suelen despertarse? Entre las 8 y las 8:30. Pero prepárese, porque se despiertan ya de mal humor. No es nada personal. Lo sé. Rodrigo cogió su maletín del trabajo y dudó en la puerta. Elena, ayer consiguió algo que nadie más había conseguido. Pero pueden cambiar completamente de comportamiento de un día para otro. Si se pone demasiado difícil, llámame, ¿de acuerdo? No tienes que aguantar por orgullo. Gracias por la preocupación, señor Méndez, pero estaré bien. Había una confianza en su voz que a él le gustaría sentir también. Rodrigo salió para el trabajo con el corazón encogido, como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, con una pequeña chispa de esperanza. Elena se quedó sola en la casa durante casi una hora antes de oír los primeros ruidos del piso de arriba. Empezó lentamente, un arrastrar de pies, luego voces bajas, y a continuación el ruido inconfundible de algo que se caía. Subió las escaleras con calma y encontró a las niñas en el baño intentando alcanzar la pasta de dientes que estaba en una estantería demasiado alta para ellas. «Buenos días», dijo apoyándose en el marco de la puerta. Las dos se giraron y Marina se cruzó de brazos inmediatamente. «No queremos lavarnos los dientes». «De acuerdo. Vamos a desayunar entonces». Sofía miró a su hermana confundida. Todas las demás cuidadoras insistían en el tema de la higiene antes que nada. «¿No vas a decir que tenemos que lavarnos los dientes?» «¿Para qué? Si no queréis, no queréis. Pero voy a hacer un desayuno muy rico y quien tenga los dientes limpios podrá sentir mejor el sabor». Era un enfoque diferente, y las niñas no sabían muy bien cómo reaccionar. Bajaron a la cocina detrás de Elena, curiosas por ver qué haría. Elena abrió la nevera y empezó a examinar el contenido. Había huevos, leche, fruta, pan de molde, mantequilla. Ingredientes sencillos, pero ella parecía estar calculando algo en su mente. «¿Os gustan las tortitas?» «Depende», respondió Marina desconfiada. «Mamá hacía unas tortitas con plátano que estaban muy buenas», dijo Sofía, más bajito. Elena se detuvo un segundo con las manos inmóviles en la puerta de la nevera. «¿Con plátano y canela?» Las dos niñas se miraron sorprendidas. «¿Cómo lo sabes?» Ha sido solo una suposición», respondió Elena, cogiendo los ingredientes. «El plátano y la canela combinan bien». Pero no era exactamente una suposición, y ella lo sabía. Empezó a preparar la masa, y las niñas se sentaron en la encimera de la cocina para observar. Elena trabajaba con movimientos precisos, midiendo los ingredientes sin necesidad de consultar recetas, como si ya lo hubiera hecho miles de veces. «¿Vais a quedaros ahí solo mirando o vais a ayudarme?» Marina bajó del taburete inmediatamente. «Yo puedo romper los huevos, y yo quiero remover la masa», dijo Sofía. Durante unos minutos la cocina se llenó de una energía diferente. Las niñas se reían cuando un poco de harina volaba a un lado, competían para ver quién removía mejor. Peleaban amistosamente sobre quién daría la vuelta a la primera tortita. Elena orquestaba todo con una paciencia infinita, y había algo en la forma en que se movía por la cocina que llamaba la atención. Sabía dónde estaban las cosas sin necesidad de buscar. «Elena, ¿dónde está el azúcar?», preguntó Marina. «En el armario de la derecha, segundo estante». «¿Y la canela?» «En el armario de la izquierda, junto con las otras especias». Las niñas corrieron a comprobarlo, y realmente todo estaba donde ella había dicho. Sofía frunció el ceño. «¿Cómo sabes dónde están las cosas?» Elena se tensó de nuevo, de la misma manera que la víspera cuando Sofía preguntó si conocía a su madre. «Las cocinas siempre tienen la misma organización básica», dijo, intentando sonar casual. Pero no era verdad, y todas allí lo sabían. Aquella cocina tenía una organización muy específica,
de la forma que a Camila siempre le había gustado dejarla, y Elena se movía por ella como si fuera su propia casa. Cuando las tortitas estuvieron listas, Elena las sirvió en los platos que las niñas eligieron, cortó la fruta en formas divertidas y lo puso todo en la mesa del comedor. Las niñas comieron con un apetito que Rodrigo hacía mucho tiempo que no veía. Conversaron, rieron, pidieron más. Era un desayuno normal, del tipo que la familia no había tenido en 18 meses. ¿Ahora puedo lavarme los dientes?, preguntó Sofía cuando terminó de comer. Claro, me los lavaré con vosotras. En el baño, Elena les enseñó una cancioncilla para marcar el tiempo del cepillado. Era una melodía simple, divertida, que hacía que las niñas se rieran con la boca llena de espuma. Cuando terminaron, Marina la miró en el espejo. «Elena, ¿tienes hijos?» «No». «¿Por qué?» «A veces las cosas simplemente no suceden como las planeamos». Había una tristeza discreta en la respuesta, pero las niñas no insistieron. Bajaron al salón donde Elena sugirió que recogieran los juguetes mientras ella terminaba de organizar la cocina. Fue cuando estaba guardando los platos que ocurrió la primera gran explosión. Un grito agudo vino del salón seguido de llanto y ruido de cosas rompiéndose. Elena corrió a ver qué había pasado y encontró a las dos niñas en medio de una pelea feroz. Marina le había tirado del pelo a Sofía, que había empujado a su hermana contra la estantería de libros. «¡Ha cogido mi osito!», gritaba Marina, con la cara roja de rabia. «Yo solo quería jugar un poquito», chillaba Sofía de vuelta con lágrimas rodando por su rostro. Era exactamente el tipo de situación que hacía que todas las demás cuidadoras entraran en pánico. Las niñas estaban fuera de control, gritándose la una a la otra, y en cualquier momento podrían pasar a la agresión física. Elena se agachó en medio, de las dos poniéndose en la línea de fuego. Dijo con voz firme pero tranquila. Las niñas siguieron gritando. Repitió, un poco más alto. Esta vez se detuvieron y la miraron. «Marina, dime una cosa. ¿Qué sientes cuando Sofía coge tu osito?» «Siento rabia». «¿Y por qué sientes rabia? Porque es mío». «¿Y tienes miedo de que no te lo devuelva?» Marina dudó. «Sí». Elena se volvió hacia Sofía. «¿Y tú, Sofía? ¿Qué sientes cuando no puedes jugar con el osito de tu hermana?» «Me pongo triste». «¿Y por qué te pones triste?» «Porque quiero cariño y el osito de Marina es muy blandito». Elena asintió. «¿Veis? Las dos estáis sintiendo miedo. Marina tiene miedo de perder sus cosas. Sofía tiene miedo de no recibir cariño. Y cuando tenemos miedo, gritamos, empujamos, peleamos. Pero, ¿hay alguna manera de que las dos consigáis lo que necesitáis sin haceros daño?» Las niñas pensaron. «¿Puedo prestarle el osito un ratito?», sugirió Marina todavía un poco reacia. «¿Y yo puedo dejarle jugar con mi muñeca a cambio?», completó Sofía. «¿Eso os parece justo a las dos?». Ellas asintieron y la crisis pasó tan rápido como había comenzado. Elena observó mientras las niñas intercambiaban los juguetes y volvían a jugar juntas, como si nada hubiera pasado. El resto de la mañana transcurrió tranquilamente. Elena jugó con ellas, ayudó a montar un puzzle, leyó cuentos, y cuando llegó la hora de comer, las niñas estaban relajadas y contentas. Calentó los macarrones que Rodrigo había dejado, pero los sirvió de una manera diferente, con las verduras cortadas en formas divertidas y el queso rallado haciendo dibujos en el plato. «Mi comida se ha convertido en una carita», rió Sofía. «La mía es un gatito», dijo Marina. Era la primera vez que se entusiasmaban con la comida en meses. Elena sonreía mientras comían, y había algo maternal en sus gestos, algo natural que no parecía forzado ni profesional. Después de comer, a la hora de la siesta, ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Las niñas estaban somnolientas, pero resistiéndose a la siesta de la tarde, cuando Elena se sentó en la cama a su lado. «¿Queréis que os cante algo para que os durmáis?» «Canta la canción de mamá», pidió Sofía, acurrucándose en la almohada. Elena se quedó paralizada. «¿Qué canción de mamá?» «Esa que cantaba siempre.
la del pajarito y las estrellas. A Elena se le heló la sangre. Conocía exactamente la canción de la que hablaba Sofía. Era una canción que ella y Camila habían inventado cuando eran niñas, una melodía tonta que se convirtió en una tradición entre ellas. No había forma alguna de que las niñas esperaran que ella supiera esa canción, a menos que... «No me sé esa canción», mintió Elena, con la voz un poco temblorosa. «Claro que te la sabes», dijo Marina, volviéndose hacia ella. «Todo el mundo que conocía a mamá se sabe esa canción». «¿Por qué creéis que conocía a vuestra mamá?» «Porque sabe sus cosas», respondió Sofía con la simplicidad honesta de los niños. «Sabes hacer las tortitas como las hacía ella, sabes dónde están las cosas en la cocina, sabes cómo hablarnos como hablaba ella». Elena estaba acorralada. Las niñas la miraban con expectación, esperando que confirmara lo que ya sabían en su corazón. Cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. «Era mi amiga», susurró finalmente. «¿Amiga cómo?», preguntó Marina. «Muy amiga. Nos conocíamos desde pequeñas». Las niñas se sentaron en la cama, completamente despiertas ahora. «Cuéntanos cómo era cuando era pequeña», pidió Sofía. «Por favor», completó. «Marina». Elena miró sus caritas expectantes y sintió que el corazón se le rompía en pedazos. ¿Cómo explicarle a dos niñas de 5 años que ella no estaba allí solo por trabajo? ¿Que había una culpa que la consumía todos los días? ¿Que estaba intentando pagar una deuda que jamás sería saldada? Era igual que vosotras. Le gustaba jugar, cantar, hacer tortitas. Era cariñosa, cuidaba de todo el mundo. ¿Y era su mejor amiga? Éramos muy cercanas. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Elena y Camila eran más que amigas. Eran como hermanas. Y Ana, la hermana pequeña que murió en el accidente, era como una hija para las dos. «Entonces canta la canción», insistió Sofía. «Si erais amigas, te la sabes». Elena respiró hondo. Ya no había escapatoria. Empezó a tararear en voz baja, con la voz entrecortada. «Pajarito que vuela, pajarito que canta, llévate el sueño lejos, trae la paz que encanta. Cuando las estrellitas brillen en el cielo, soñarás con todo lo que es tuyo». Las niñas se tumbaron inmediatamente, con sonrisas en sus rostros. Era exactamente la canción que su madre cantaba, con la melodía perfecta, la entonación correcta, hasta el ritmo, de siempre. «Igualito», murmuró Marina ya con los ojos cerrados. En pocos minutos, las dos estaban durmiendo profundamente. Elena se quedó sentada al borde de la cama, mirando aquellos rostros serenos, y finalmente dejó caer las lágrimas. Había guardado esa canción en su corazón durante tanto tiempo, y cantarla de nuevo fue como abrir una herida que aún no había cicatrizado. Cuando Rodrigo llegó a casa al final de la tarde, encontró a las niñas jugando tranquilamente en el salón y a Elena leyendo un libro en el sofá. La atmósfera de la casa era completamente diferente. «¿Cómo ha ido el día?», preguntó todavía desconfiando de que la paz pudiera ser real. «Ha ido bien», respondió Elena. «Han comido bien, han dormido la siesta, han jugado sin pelear». «¡Papá!», gritó Marina corriendo hacia él. «Elena sabe hacer tortitas igual que mamá. Y nos ha cantado la canción de mamá», completó Sofía. Rodrigo miró a Elena, confundido. «¿La canción de mamá?». «Esa que cantaba siempre, la del pajarito y las estrellas», explicó Marina. El mundo de Rodrigo se detuvo. Esa era una canción que solo Camila cantaba, que decía haber inventado con una amiga de la infancia. No había forma de que Elena conociera esa canción, a menos que... «Elena», dijo con voz controlada, «¿puedo hablar contigo en la cocina?». Ella asintió y lo siguió, dejando a las niñas jugando en el salón. «¿Cómo conoces esa canción?». Elena se apoyó en la encimera de la cocina, evitando su mirada. «Ya le he dicho que era amiga de Camila». «¿Qué tipo de amiga? ¿Amiga del trabajo? ¿Del gimnasio? ¿De la iglesia?». «Amiga de la infancia». Rodrigo la estudió durante un largo momento.
Camila me habló de su amiga de la infancia. Dijo que perdió el contacto hace años, que no sabía ni dónde estaba. A veces las personas se reencuentran. ¿Cuándo os reencontrasteis? Elena dudó y en esa vacilación Rodrigo entendió que había mucha más historia de la que ella estaba contando. ¿Eso importa? Importa si estás en mi casa cuidando de mis hijas y mintiéndome. No estoy mintiendo, pero tampoco estás diciendo toda la verdad. Se miraron por un momento, en una tensión silenciosa. Finalmente, Elena suspiró. Señor Méndez, entiendo su desconfianza, pero lo que importa es que sus hijas están bien. Por primera vez en mucho tiempo, están comiendo, durmiendo, jugando. Si mi presencia aquí las está ayudando, ¿no debería ser eso suficiente? Por ahora, respondió Rodrigo. Pero voy a descubrir toda la verdad, Elena. Tenlo por seguro. Ella asintió, como si ya esperara esa amenaza. De acuerdo, solo le pido una cosa. No descargue sus sospechas en las niñas. Están empezando a confiar de nuevo. Rodrigo observó a Elena salir de la cocina y volver al salón, donde las niñas la recibieron con sonrisas genuinas. Se quedó allí, apoyado en la encimera, intentando procesar todo lo que había descubierto ese día. Elena sabía demasiadas cosas. Conocía la rutina de la casa, los gustos de las niñas, canciones íntimas que solo Camila cantaba. O estaba mintiendo sobre cómo conocía a su esposa, o había mucha más historia entre ellas de la que estaba dispuesta a contar. Pero mientras esas dudas lo consumían, no podía negar lo obvio. Sus hijas estaban diferentes. Estaban felices, y eso, al menos por ahora, era más importante que cualquier misterio del pasado. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de normalidad y tensión. Elena llegaba puntualmente todas las mañanas, cuidaba de las niñas con una dedicación que parecía genuina, y las transformaciones eran innegables. Marina y Sofía estaban comiendo mejor, durmiendo toda la noche, jugando juntas, sin las explosiones de rabia que se habían convertido en rutina. Pero Rodrigo no podía librarse de la sensación de que estaba viviendo en una farsa bien elaborada. El miércoles, tercer día de Elena en la casa, decidió investigar. Llegó más temprano del trabajo, sobre las 3 de la tarde, y aparcó en la calle de al lado, desde donde podía ver la casa sin ser visto. Se quedó allí casi una hora, observando a través de las ventanas del salón. Elena estaba sentada en el suelo con las niñas montando un puzzle gigante. Desde lejos parecía una escena doméstica perfecta. Una cuidadora atenta y 2 niñas felices. Pero había algo en el lenguaje corporal de Elena, en la forma en que se movía por la casa, que seguía incomodando a Rodrigo. No se comportaba como una empleada, se comportaba como alguien que pertenecía a ese lugar. Cuando finalmente entró en casa, las niñas corrieron a recibirlo con abrazos apretados, algo que no hacían desde hacía meses. «¡Papá, papá! Elena nos ha enseñado a hacer figuritas de arcilla», gritó Marina mostrando una pequeña escultura de arcilla de colores. «Y mira lo que he hecho yo», dijo Sofía, exhibiendo un pajarito mal dibujado, pero hecho con tanto cariño que partió el corazón de Rodrigo. «Es precioso, mi amor. ¿Os habéis portado bien?» «Siempre nos portamos bien con Elena», respondió Marina, como si fuera obvio. Rodrigo miró por encima de la cabeza de sus hijas a Elena, que estaba recogiendo los materiales de manualidades de la mesa del salón. «Las niñas han comido muy bien, señor Méndez. Se lo han comido todo, hasta el brócoli». «¿Brócoli?» Rodrigo no se lo podía creer. Sus hijas odiaban el brócoli con pasión. «Elena lo ha hecho como lo hacía mamá», explicó Sofía, «con queso derretido por encima y una canción para cada cucharada». Una vez más, Elena demostraba un conocimiento íntimo de la rutina que Camila tenía con las niñas. Rodrigo decidió ponerla a prueba. «¿Y qué canción era esa?» «La de las verduras felices», respondió Elena sin dudar. Cada verdura tenía una personalidad diferente en la canción. Era exactamente eso. Camila había inventado una canción tonta sobre verduras para que las niñas comieran ensalada, y cada verdura tenía una voz divertida. ¿Cómo demonios sabía Elena eso? «Niñas,
¿Qué tal si subís a ducharos mientras hablo con Elena? ¿Puedo ducharme sola hoy?, preguntó Marina. Ya sé cómo. Claro, mi amor, pero deja la puerta sin el pestillo, ¿vale? Las niñas subieron corriendo, entusiasmadas con su nueva independencia. Rodrigo esperó a oír el ruido del agua corriendo antes de volverse hacia Elena. Necesito saber quién eres de verdad. Elena dejó de guardar los botes de pintura y lo miró. Ya se lo he dicho, era amiga de Camila. Una amiga no explica lo que estoy viendo aquí. Sabes cosas demasiado íntimas, detalles que solo alguien muy cercano conocería. Camila y yo éramos muy cercanas. ¿Cuándo fue la última vez que hablasteis? Elena dudó, y fue en esa vacilación donde Rodrigo se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Hace tiempo. ¿Cuánto tiempo, Elena? Algunos años. ¿Cuántos años? Señor Méndez, con todo el respeto, eso no... Sí que importa, explotó él, bajando la voz enseguida para no asustar a las niñas. Mi esposa murió hace 18 meses, mis hijas estaban destrozadas. De repente aparece una mujer que conoce detalles íntimos de nuestra vida, que sabe canciones que solo Camila cantaba, que conoce la organización de mi cocina mejor que yo. ¿Y quieres que simplemente lo acepte sin hacer preguntas? Elena se sentó en el sofá, como si el peso de la conversación se hubiera vuelto insoportable. Entiendo su desconfianza. Entonces dame motivos para confiar. Cuéntame la verdad. Por un momento, pareció que iba a hablar. Rodrigo vio algo romperse en sus ojos, una resistencia que estaba llegando al límite. Pero entonces, el ruido de las niñas bajando las escaleras interrumpió el momento. «¡Papá, no encuentro mi pijama rosa!», gritó Sofía. «Debe de estar en el cesto de la ropa limpia, mi amor». «Elena, continuamos esta conversación mañana». Elena asintió y se levantó para irse. En la puerta se giró. «Señor Méndez, sé que está confundido, pero sus hijas se están curando, ¿no merece la pena?». Después de que se fuera, Rodrigo se quedó en el salón pensando. Elena tenía razón. Las niñas estaban visiblemente mejor, pero su intuición de padre le gritaba que había algo muy raro en toda esa historia. El jueves por la mañana la bomba estalló. Rodrigo se había ido a trabajar como siempre, dejando a Elena con las niñas. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oyó pasos corriendo por el piso de arriba, seguidos de un ruido extraño, como si alguien estuviera hurgando en una cerradura. Subió a investigar y encontró a las dos niñas paradas frente a la puerta de lo que había sido el despacho de Camila. La puerta que Rodrigo mantenía cerrada con llave desde el accidente, porque no podía entrar en esa habitación sin derrumbarse. «¿Qué estáis haciendo?», intentando abrir la puerta, dijo Marina con naturalidad. «¿Por qué?». «Porque mamá podría estar ahí dentro», respondió Sofía, como si fuera obvio. Elena sintió que se le encogía el corazón. «¿Por qué creéis que mamá está ahí dentro?». «Porque papá siempre cierra esta puerta», explicó Marina. «Y cuando alguien cierra algo, es porque hay algo importante dentro. Y mamá es lo más importante del mundo», completó Sofía. La lógica infantil era a la vez conmovedora y devastadora. Las niñas habían creado una fantasía de que su madre estaba escondida en el despacho y que su padre mantenía la puerta cerrada para protegerla. Elena se agachó a la altura de las dos. «Niñas, sabéis que mamá ya no está aquí, ¿verdad?». «Lo sabemos», dijo Marina, «pero queremos ver sus cosas». «Las cosas que huelen como ella», añadió Sofía. Elena miró la puerta cerrada. Sabía que ese momento llegaría en algún momento. Las niñas necesitaban hacer las paces con la ausencia de su madre, y eso pasaba por revisitar los recuerdos, no huir de ellos. «¿Queréis que os ayude a abrir?». Las dos niñas la miraron como si les hubiera ofrecido el mundo. «¿Puedes?». Elena examinó la cerradura. Era un cerrojo simple, de esos que se abren con cualquier llave parecida. Bajó a la cocina y volvió con un tenedor, que usó para forzar delicadamente el pestillo. La puerta se abrió con un ligero crujido. El despacho estaba exactamente como Camila lo había dejado la última vez. Papeles esparcidos sobre la mesa, una taza de café con un resto reseco en el fondo, libros abiertos en páginas marcadas que nunca más serían leídas.
El tiempo se había detenido en esa habitación, y el olor todavía era el de ella, un suave perfume de flores mezclado con el aroma de papel y tinta de bolígrafo. Las niñas entraron de puntillas como si estuvieran pisando territorio sagrado. «Huele a mamá», susurró Sofía. Marina fue directa a la mesa y cogió un portarretratos con una foto de toda la familia. Era de un domingo en el parque, pocos meses antes del accidente. Camila estaba riendo con una niña en cada regazo y Rodrigo detrás haciendo una mueca a la cámara. «Mira qué felices éramos», dijo Marina, pasando el dedo sobre el cristal del marco. Sofía se dirigió a una estantería baja y empezó a examinar los objetos. Había pequeñas esculturas, libros, una cajita de música que recordaba vagamente. Cuando abrió la caja, una melodía familiar empezó a sonar. «La música de la cajita», exclamó, y empezó a bailar en medio del despacho, de la forma que recordaba haber hecho con su madre. Elena observaba todo con el corazón roto. Conocía cada objeto en esa habitación, cada libro en esa estantería. Había pasado tardes enteras allí, hablando con Camila de todo y de nada, haciendo planes, compartiendo sueños. Ver a las niñas redescubriendo ese espacio era como revivir cada recuerdo doloroso. Fue cuando Marina encontró el álbum de fotos que la situación se complicó. «Elena, mira, hay un montón de fotos de mamá cuando era pequeña». Marina hojeaba las páginas rápidamente, deteniéndose en fotos al azar y haciendo comentarios. Camila bebé, Camila niña, Camila adolescente. Y entonces, en una página en medio del álbum, se detuvo por completo. Elena. El tono de la voz de Marina hizo que Elena se acercara inmediatamente. «Esta eres tú». Elena miró la foto y sintió que el mundo daba vueltas. Era una imagen de Camila y ella a los 15 años, abrazadas en un parque de atracciones, con sonrisas enormes y algodón de azúcar en las manos. Ana estaba al lado, con 12 años, posando como una modelo para la cámara. «No, Marina, debe de ser alguien que se parece a mí». Pero Sofía ya se había acercado y estaba comparando el rostro de la foto con el de Elena. «Sí que eres tú. Igual. Mira, hasta tienes esa marquita en la frente. Era... ¿verdad?» Elena tenía una pequeña cicatriz en la frente, resultado de una caída de niña, y en la foto se veía claramente. «Y mira», Sofía pasó la página. «Hay más». Había decenas de fotos de las tres juntas, en la playa, en fiestas de cumpleaños, en campamentos, en graduaciones. Una amistad de años enteros documentada en imágenes que ahora servían como evidencia de una mentira que Elena ya no podía sostener. «Has mentido», dijo Marina, no con rabia, sino con confusión. «Dijiste que erais amigas, pero erais como hermanas». «¿Y quién es esta niña que está siempre con vosotras?», preguntó. «Sofía», señalando a Ana en las fotos. Elena se sentó en el suelo del despacho, rodeada por las dos niñas y por los recuerdos que había guardado para sí durante tanto tiempo. «Esa es Ana. Era mi hermana pequeña». «¿Dónde está ahora?», la pregunta que Elena temía desde que había entrado en esa casa, la pregunta que la despertaba de madrugada desde hacía 18 meses. «Murió en el mismo accidente que vuestra mamá». Las niñas procesaron la información en silencio. Entonces Marina se sentó en el regazo de Elena. «¿Entonces tú también perdiste a alguien que querías mucho?». «Sí». «¿Y estás triste como estábamos nosotras?». «Lo estoy todos los días». Sofía se sentó al otro lado y las tres se quedaron allí, en medio del despacho, rodeadas por los recuerdos de personas que ya no volverían. «Por eso sabías cómo ayudarnos», dijo Sofía, «porque tú también te estás ahogando». Elena abrazó a las dos niñas con fuerza, y por primera vez desde el accidente lloró delante de alguien. Lloró por la hermana que perdió, por la culpa que cargaba, por la amistad con Camila que había sido interrumpida de forma tan brutal. «Lo siento mucho», susurró. «Siento mucho haberos mentido». «¿Por qué mentiste?», preguntó Marina. «Porque tenía miedo de que vuestro papá no me dejara quedarme si sabía la verdad». «¿Y cuál es la verdad?». Elena respiró hondo. Era hora de contarlo todo.
La verdad es que yo debería haber estado en el coche ese día. Ana iba a viajar conmigo a Madrid. Íbamos a pasar el fin de semana juntas. Pero llegué tarde, perdí el autobús y le pedí a Camila que recogiera a Ana por mí. Si no hubiera llegado tarde, vuestra madre estaría viva hoy. Las niñas absorbieron la confesión en silencio. Te culpas, dijo Marina, con una sabiduría que no debería tener a los 5 años. Me culpo, todos los días. Igual que papá. ¿Cómo que igual que papá? Papá se culpa porque no fue a buscarnos al cole ese día, explicó Sofía. Dijo que si nos hubiera ido a buscar él, mamá no habría estado en la calle a la hora del accidente. Elena no sabía esa información. Rodrigo cargaba con su propia culpa, su propio peso. Todo el mundo se culpa cuando alguien que queremos muere, dijo Marina. Pero la profe del cole dijo que los accidentes pasan porque pasan, no porque alguien hiciera algo mal. La profe del cole es muy sabia, murmuró Elena. Y tú eres muy valiente, dijo Sofía, porque aunque estabas triste, viniste a cuidarnos. No es valentía, Sofía, es amor. Quería mucho a vuestra mamá y a Ana, y cuando supe que estabais sufriendo como yo, tenía que hacer algo. Se quedaron allí casi 1 hora, hablando de Camila, de Ana, de la añoranza que duele pero que también reconforta el corazón. Elena contó historias de su infancia con Camila, de las travesuras que hacían, de los sueños que compartían. Las niñas absorbían cada palabra, construyendo una imagen más completa de la madre que habían perdido. Fue Sofía quien se dio cuenta primero de que había alguien en la puerta. «Papá». Rodrigo estaba parado en el umbral del despacho, con el rostro pálido, claramente en shock. Había llegado a casa más temprano para otra conversación con Elena y había encontrado la puerta del despacho abierta, con voces que venían de dentro. «Rodrigo», dijo Elena levantándose rápidamente. «Puedo explicarlo». Pero él no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a sus hijas que estaban tranquilas, serenas, sosteniendo fotos de su madre sin desesperación, hablando de la mujer que perdieron, sin histeria. Era la primera vez desde el accidente que veía a las niñas en esa habitación sin que rompieran a llorar. «¿Cómo habéis entrado aquí?» «Elena nos ha abierto», dijo Marina. «Queríamos ver las cosas de mamá». «¿Y no os habéis puesto tristes?» «Sí», respondió Sofía, «pero Elena nos ha explicado que estar triste recordando es diferente a estar triste huyendo». Rodrigo se arrodilló en el suelo, a la altura de sus hijas. «¿Y cómo os sentís ahora?» «Con añoranza», dijo Marina. «Pero una añoranza buena». «¿Cómo que una añoranza buena?» «Una añoranza que recuerda el amor, no el dolor», explicó Sofía. Eran las palabras de Elena, pero saliendo de la boca de las niñas, tenían un peso aún mayor. Rodrigo miró alrededor del despacho y se dio cuenta de que la atmósfera no era de desesperación, era de memoria, de amor preservado. «Papá», dijo Marina cogiendo una foto de la mesa, «Elena conocía a mamá desde que era muy pequeña. Mira». Le mostró la foto de las 3 adolescentes en el parque. Rodrigo examinó la imagen y finalmente entendió por qué Elena le había parecido familiar desde el primer día. Camila le había enseñado esa foto años atrás, cuando estaban saliendo. «Tú eres la Elena de la foto», dijo mirándola. «La mejor amiga de Camila». Lo era. Ella hablaba de ti. Decía que perdisteis el contacto después de la universidad, que te habías mudado a Madrid. «Me mudé, sí. Fui a estudiar psicología allí». «¿Psicología?» «Psicología infantil. Específicamente, terapia de duelo en niños». Las piezas del puzzle empezaron a encajar en la mente de Rodrigo. «Por eso supiste cómo lidiar con las niñas». «Por eso sabía por lo que estaban pasando», corrigió Elena. «Lidiar con ellas fue puro amor». Rodrigo se sentó en el suelo también, y por primera vez en 18 meses, la familia estaba reunida en el despacho de Camila sin dolor, solo con añoranza. «¿Por qué no dijiste quién eras desde el principio?» «Porque tenía miedo de que me culparas por el accidente. Ana era mi responsabilidad ese día. Si no hubiera llegado tarde...» «Elena», la interrumpió Rodrigo,
Yo también me culpo. Si hubiera ido a buscar a las niñas al cole, Camila no habría estado en la calle a esa hora. La culpa es algo que cargamos cuando amamos a alguien que se ha ido. No significa que sea verdad. Las niñas observaban a los dos adultos conversar y había una madurez extraña en ellas, como si hubieran crecido años en pocos días. ¿Te vas a quedar con nosotras?, preguntó Sofía. Si vuestro papá me deja. Rodrigo miró a Elena, luego a sus hijas, luego al despacho que finalmente había sido abierto sin trauma. Quédate, dijo, no como cuidadora, como familia. Y fue así, en medio de los recuerdos de Camila, rodeados por las fotos de una amistad que la muerte no pudo romper, que una nueva familia comenzó a formarse. No sobre el olvido del dolor, sino sobre su transformación en algo que pudiera curar en lugar de destruir. Los 3 días que siguieron a la revelación en el despacho fueron los primeros días realmente en paz que la casa de los Méndez había conocido desde el accidente. Elena ya no se fue al final de la tarde. Rodrigo insistió en que se quedara a cenar, luego le ofreció la habitación de invitados y de alguna forma natural, simplemente ya no se fue. Las niñas aceptaron la presencia permanente de Elena con una facilidad que la sorprendió incluso a ella misma. La primera mañana que se despertaron y la encontraron haciendo café en 1900 en la cocina, Sofía simplemente dijo «Buenos días, tía Elena», y Marina complementó «El café huele igual que el de mamá». Era como si sus almas supieran que esa mujer pertenecía allí, que su presencia no era un reemplazo, sino una continuación del amor que Camila había plantado. Rodrigo observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y asombro. Elena se movía por la casa como si siempre hubiera estado allí, pero no de forma invasiva. Respetaba los espacios, respetaba las rutinas y, sobre todo, respetaba la memoria de Camila. No intentaba ocupar el lugar de la madre de las niñas, sino que ofrecía un nuevo tipo de amor, construido sobre la base del amor antiguo. El viernes, víspera de Navidad, Elena sugirió algo que nadie esperaba. «Niñas, ¿os gustaría visitar a mamá?». Estaban todas en el salón después del desayuno cuando hizo la pregunta. Rodrigo casi derrama la taza de café que sostenía. «¿Visitar cómo?», preguntó Marina. «En el cementerio. Llevarle flores, hablar un poquito». Sofía y Marina se miraron. Desde el accidente, nunca habían ido al cementerio. Rodrigo había intentado llevarlas algunas veces el primer año, pero siempre resultaba en crisis de llanto tan intensas que desistió. «¿No será triste?», preguntó Sofía. «Sí, lo será», respondió Elena con honestidad. «Pero será un tipo diferente de tristeza. Una tristeza que hace bien, que alivia el corazón». «¿Como la añoranza buena?», preguntó Marina, recordando la conversación en el despacho. «Exacto, como la añoranza buena», Rodrigo intervino. «Elena, ¿estás segura? Ellas pueden...». «Están listas», dijo ella mirando a las niñas. «¿Estáis listas?». Las dos niñas pensaron por un momento, luego asintieron al mismo tiempo. «Pero quiero llevarle flores muy bonitas», dijo Sofía. «Y yo quiero contarle sobre ti», completó Marina. La tarde de ese día la pasaron eligiendo flores, en una floristería del barrio. Elena dejó que las niñas eligieran completamente solas, sin interferir en los colores o tipos. Marina optó por girasoles, porque son grandes y alegres como era mamá. Sofía eligió rosas blancas, porque son delicadas y huelen bien. Rodrigo compró lirios, las flores favoritas de Camila. El sábado por la mañana, víspera de Navidad, fueron juntos al cementerio de la Almudena. Era una mañana clara y fresca, con ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca más bonito. Las niñas estaban nerviosas, pero no ansiosas. Había una expectativa positiva en el aire, como si fueran a encontrarse con una amiga querida. La tumba de Camila estaba en una zona tranquila del cementerio, bajo la sombra de un árbol grande. Rodrigo había mandado hacer una lápida sencilla, con una foto de ella sonriendo y una frase que las niñas habían elegido: «Mamá que amaba demasiado». Cuando llegaron al lugar, las niñas se quedaron paradas un momento, procesando. Elena se arrodilló a su lado.
Aquí es donde el cuerpo de mamá está descansando. Pero sabéis que ella no está solo aquí, ¿verdad? También está en vuestro corazón. Lo sé, dijo Sofía. A veces la siento. ¿Cómo? ¿Qué la sientes? Cuando tengo miedo y de repente me vuelvo valiente, o cuando estoy triste y de repente me acuerdo de algo bueno. Elena sonrió. Eso es ella cuidando de vosotras de una manera diferente. Marina se acercó a la lápida y colocó los girasoles encima. Hola, mamá. Somos nosotras, Marina y Sofía. Sofía hizo lo mismo con las rosas blancas. Te hemos traído flores bonitas y hemos traído a Elena. Elena era tu mejor amiga, continuó Marina. Ahora nos está cuidando ella. Y es muy maja, añadió Sofía. Hace tortitas como tú, canta tus canciones y no nos riñe cuando nos ponemos tristes. Las dos se quedaron allí, hablando con su madre como si estuviera presente. Le contaron sobre el colegio, sobre los juguetes nuevos, sobre cómo se sentían. Rodrigo observaba todo con lágrimas en los ojos, impresionado por la naturalidad de sus hijas. Elena se acercó a la lápida la última, puso la mano sobre la foto de Camila y cerró los ojos. Hola, amiga. Perdona por haber tardado tanto en venir a visitarte. Estaba muy enfadada conmigo misma. Pero tus niñas me han enseñado que tú no querrías eso. Prometo cuidarlas como tú las cuidarías. Prometo quererlas como tú las querías. Hizo una pausa con la voz entrecortada. Y prometo contarles todos los días lo especial que eras. Rodrigo colocó los lirios junto a las otras flores y dijo simplemente: Gracias por enviarnos a Elena, mi amor. Siempre supiste lo que necesitábamos. Se quedaron allí casi una hora. Las niñas jugaron un poco en el césped de alrededor. Elena y Rodrigo hablaron de Camila, y la atmósfera fue de paz, no de desesperación. Cuando finalmente decidieron irse, Sofía miró hacia atrás y saludó con la mano. Adiós, mamá. Volveremos otro día. En el camino de vuelta a casa, pararon en un mercado para comprar ingredientes para la cena de Navidad. Era la primera vez desde el accidente que la casa tendría una cena navideña de verdad, y Elena quería hacer algo especial. Vamos a hacer la receta de mamá, sugirió Marina. ¿Qué receta?, preguntó Elena. Pavo con relleno de castañas. Lo hacía todos los años. Elena conocía la receta. La había comido varias veces cuando era adolescente y pasaba la Navidad en casa de Camila. Pero no lo dijo. Solo sonrió y asintió. Vamos a necesitar muchos ingredientes entonces. La tarde del sábado la pasaron en la cocina preparando la cena en familia. Elena enseñaba a las niñas a sazonar la carne, Rodrigo pelaba patatas y sonaba una canción de Navidad en la radio. Era exactamente el tipo de escena doméstica que la casa no veía desde hacía casi 2 años. Fue en medio de la preparación del relleno cuando ocurrió el momento más significativo del día. Elena, dijo Sofía, removiendo la mezcla en una olla grande. ¿Vas a ser nuestra mamá ahora? Elena dejó de cortar las castañas y miró a la niña. No, mi amor, no voy a ser vuestra madre, ya tenéis una madre, y ella siempre será vuestra madre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Elena pensó por un momento. Voy a ser Elena, alguien que os quiere mucho, que os va a cuidar siempre, que va a estar aquí cuando lo necesitéis, pero no para sustituir a mamá, para continuar su amor. Marina dejó de remover la olla y abrazó a Elena por la cintura. Me gusta la Elena que eres. Y a mí me gustan las niñas que sois, respondió ella, abrazando a las dos. Rodrigo observaba la escena desde el fregadero, donde lavaba los platos y sintió una paz que no había experimentado en años. Esa era su familia ahora, no la familia que había planeado, no la familia perfecta de los sueños, sino una familia real, construida sobre la pérdida y el encuentro, sobre el dolor transformado en cura. Cuando la cena estuvo lista, decidieron hacer algo que ninguno de ellos esperaba: decorar la casa para Navidad. ¿Dónde están las decoraciones?, preguntó Elena. Guardadas en el desván, respondió Rodrigo. Desde la última Navidad que celebramos. ¿Puedo ir a buscarlas? Rodrigo dudó.
Las decoraciones estaban todas mezcladas con las cosas de Camila, guardadas en cajas que no había abierto desde que lo metió todo allí arriba. «Voy contigo», dijo finalmente. Subieron al desván juntos, dejando a las niñas viendo dibujos en el salón. El espacio estaba polvoriento y lleno de cajas etiquetadas. Navidad, ropa de invierno, libros de Camila, documentos. Una vida entera organizada en compartimentos. Elena abrió la caja marcada como Navidad y encontró un tesoro de recuerdos. Adornos que recordaba haber visto en casa de Camila cuando eran adolescentes. Estrellas doradas que ellas mismas habían hecho una tarde de diciembre de 1998. Luces de colores que iluminaban las cenas familiares. «Vaya», murmuró cogiendo un ángel de porcelana. «Este ángel, a Camila le encantaba este ángel», dijo Rodrigo. «Era el primer adorno que ponía en el árbol cada año». «Lo sé, yo estaba allí cuando se lo regaló su madre, en la Navidad del 2000. Era extraño cómo los recuerdos se entrelazaban, cómo el pasado y el presente se conectaban a través de esos objetos sencillos». Bajaron con varias cajas de decoración, y las niñas se pusieron eufóricas cuando vieron los adornos esparcidos por el salón. Había tantas cosas que ni siquiera recordaban, tantas tradiciones que se habían interrumpido. «¿Dónde está el árbol?», preguntó Marina. «En el trastero del garaje», respondió Rodrigo. «Voy a por él». Tardaron casi una hora en montar el árbol artificial, uno de esos grandes, de color verde oscuro, que ocupaba una esquina entera del salón. Cuando finalmente estuvo listo, las niñas empezaron a decorar con una energía que nadie había visto antes. «Este va aquí», gritaba Sofía, colgando una bola roja. «Y este aquí», respondía Marina, colocando una estrella plateada. Elena organizaba los adornos más delicados contando a las niñas el origen de cada uno. El ángel de porcelana que iba en la punta. Las bolitas doradas que Camila coleccionaba desde niña. Las campanitas de plata que habían pertenecido a su abuela. Rodrigo se quedaba sentado en el sofá, observando. Era la primera vez desde la muerte de Camila que la casa parecía realmente un hogar de nuevo. No solo un lugar donde vivían personas, sino un espacio lleno de amor, de vida, de futuro. Cuando el árbol estuvo listo, encendieron las luces y se quedaron todos parados, admirando el resultado. Era un árbol imperfecto, con adornos esparcidos de forma desorganizada, algunas ramas más llenas que otras, pero era el árbol más bonito que cualquiera de ellos había visto jamás. «Está igual que los árboles de mamá», dijo Sofía con satisfacción. «Mejor», corrigió Marina, «porque lo hemos hecho juntos». Cenaron la cena de Navidad ese mismo sábado, porque no podían esperar hasta el domingo. El pavo quedó perfecto. El relleno estaba exactamente como lo hacía Camila, y por primera vez en casi 2 años, la mesa del comedor estaba llena de comida, risas y conversación. «Vamos a hacer un brindis», sugirió Rodrigo, levantando su vaso de zumo de uva. «Por mamá», dijo Marina, levantando su vasito. «Por Ana», añadió Sofía. «Por las personas que amamos y que nos cuidan desde lejos», completó Elena. «Y por nuestra nueva familia», finalizó Rodrigo. Brindaron todos juntos, y en ese momento la casa se llenó de algo que había estado ausente durante tanto tiempo: esperanza. Después de la cena, se acomodaron en el salón alrededor del árbol. Elena contó historias de Navidad de la época en que ella y Camila eran niñas. Rodrigo habló de sus primeras Navidades con Camila. Las niñas compartieron sus recuerdos favoritos de las cenas familiares. «¿Sabes qué era lo que más me gustaba de la Navidad?», dijo Marina, apoyada en el hombro de Elena. «¿El qué?». «Cuando mamá cantaba los villancicos antes de que nos durmiéramos». «¿Te acuerdas de las canciones?», preguntó Elena. «Me acuerdo de algunas». «¿Quieres cantar conmigo?». Y allí, en el salón iluminado solo por las luces del árbol de Navidad, empezaron a cantar Noche de Paz juntas. Rodrigo se unió a ellas, su voz grave armonizando con las voces agudas de las niñas y la voz suave de Elena. Sofía tarareaba, inventando palabras cuando no recordaba la letra. Fue durante esa canción que ocurrió el momento
que da título a toda esta historia. En medio de la canción, Sofía empezó a reír, no una risita contenida, sino una carcajada sonora, espontánea, llena de alegría pura. Marina la miró y empezó a reír también, contagiada por su hermana. En pocos segundos, las dos estaban riéndose a carcajadas sin poder parar, tumbadas en la alfombra del salón, revolcándose de la risa. Rodrigo dejó de cantar y se quedó mirando a sus hijas. Era la primera vez en 18 meses que oía ese sonido. Su risa verdadera, libre, sin peso, sin tristeza escondida debajo. Era el sonido de la infancia volviendo, de la alegría reinstalándose, de la vida recomenzando. Elena también dejó de cantar y observó la escena con lágrimas en los ojos. Era eso lo que había venido a buscar, sin saber que lo estaba buscando. No solo la curación de las niñas, sino su propio perdón. Ver a esas niñas felices de nuevo era la prueba de que el amor puede ser más fuerte que la culpa, que la vida puede reconstruirse incluso después de la pérdida más devastadora. ¿Por qué os reís?, preguntó Rodrigo, empezando a sonreír también. No sé, respondió Marina entre carcajadas. Es que todo está tan bien. Y Elena ha desafinado un poco en la parte de luz de redención, completó Sofía señalando a Elena. Yo no desafino, protestó Elena fingiendo indignación. Sí que desafinas, gritaron las dos a coro y volvieron a reír. Rodrigo y Elena se miraron y también empezaron a reír. En pocos minutos, los cuatro estaban allí, en el salón, riendo juntos de tonterías, de la alegría de estar juntos, de la ligereza de poder ser felices finalmente sin culpa. Cuando la risa finalmente cesó, se quedaron allí, esparcidos por la alfombra, mirando el árbol que brillaba en la esquina del salón. El silencio ahora era diferente de todos los silencios que esa casa había conocido en los últimos 18 meses. Era un silencio lleno, satisfecho, completo. «Elena», dijo Sofía, acurrucándose en su regazo, «¿te vas a ir después de Navidad?» «Solo si queréis que me vaya». «Nunca», respondió Marina, lanzándose sobre las dos. «Entonces me quedo», dijo Elena, «para siempre, si me dejáis». «Te dejamos», dijo Rodrigo, acercándose también. «Más que te dejamos, te lo suplicamos». Y fue así, en una tarde de víspera de Navidad, bajo un árbol torcido pero lleno de amor, que una familia que había sido rota por la tragedia se reconstruyó a través de la comprensión de que el amor verdadero no muere con la persona, sino que encuentra nuevas formas de manifestarse. Elena no vino a sustituir a Camila, vino a honrarla, a enseñar a las niñas que es posible amar a alguien que se ha ido y todavía tener espacio en el corazón para amar a quien se queda, a mostrarle a Rodrigo que aceptar ayuda no es una traición a la memoria de su esposa, sino una forma de seguir cuidando de lo que ella más amaba, sus hijas. En la mañana de Navidad se despertaron lentamente, sin prisa, saboreando la sensación de estar en casa de verdad. Abrieron los sencillos regalos que Elena había comprado, muñecas para las niñas, una corbata para Rodrigo, y comieron el pavo recalentado del día anterior. No era la Navidad perfecta de las películas, con nieve fuera y la chimenea encendida. Era una Navidad española, con calor fuera y el aire acondicionado puesto, pero era perfecta tal como era, porque era real, construida sobre la base sólida del amor que permanece incluso cuando todo parece haber terminado. Al final de la tarde, cuando el sol empezó a ponerse y las luces del árbol se hicieron más vivas en la penumbra, Rodrigo miró alrededor del salón. Elena estaba sentada en el suelo enseñando a Sofía a hacer pulseras de abalorios. Marina estaba en el sofá, hojeando un libro nuevo que le habían regalado. La radio ponía música bajita, la casa olía a canela y a las flores que habían llevado al cementerio por la mañana. Era una familia. No la familia que había soñado 5 años atrás, cuando se casó con Camila, sino una familia verdadera, nacida del dolor y templada por la esperanza. Una familia que sabía que la vida puede ser frágil, pero que por
Eso mismo la vida debe ser celebrada. Y en medio de toda esa paz, Rodrigo oyó de nuevo el sonido que lo había cambiado todo. Las risas de sus hijas, genuinas, libres, llenas de futuro. El sonido del recomienzo. Queridos oyentes, espero que el viaje de Rodrigo, Marina, Sofía y Elena haya tocado profundamente vuestro corazón. Esta historia nos enseña que el amor verdadero encuentra caminos para perpetuarse, que el dolor puede transformarse en cura y que las familias más bellas son aquellas construidas no solo por la sangre, sino por la elección diaria de cuidarse los unos a los otros. Si esta narración ha despertado emociones en vosotros, si os habéis identificado con alguno de los personajes, o si simplemente os habéis emocionado con esta historia de reinicio, dejad vuestro like, suscribíos a nuestro canal y compartid en los comentarios qué momento os ha marcado más. Aquí, todos los días traemos historias que exploran los sentimientos más profundos del alma humana, que hablan de amor, pérdida, esperanza y la capacidad infinita que tenemos de reinventarnos. Vosotros sois parte esencial de este viaje de contar historias y cada comentario, cada like, cada suscripción nos motiva a continuar contando estas historias que celebran la fuerza del corazón humano. Hasta el próximo episodio y recordad, el amor siempre encuentra la manera.